CBS ha publicado una encuesta reciente. La economía y la inflación, en total, el 44% de la población encuestada aquí en Estados Unidos aprueba la gestión del presidente Trump versus el 56% que lo desaprueba. El 40% aprueba la gestión en materia inflacionaria exclusivamente. El 60% lo desaprueba. Estos son referentes al mes de marzo. Vamos a analizar estas encuestas con Julián Canaré. Julián, quien es experto en comunicación política. Julián, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué te dice los números de esta última encuesta de CBS? Buenos días y muchas gracias por la invitación nuevamente. Lo que nos dice es que se comprueba una tendencia cada vez más fuerte que los gobiernos deben enfrentar, y es que los periodos de lo que solíamos llamar luna de miel, que son los Ujú. periodos en los que la ciudadanía aprueba de manera inicial todo lo que los gobiernos están haciendo, que tendrían a ser de 100 días, son cada vez más cortos. Según el agregador de encuesta 538, Ujú. el cruce entre las líneas de aprobación y desaprobación del presidente Trump se dio en el día 41 de su actual gestión. Esto es muchísimo menos de lo que la política tenía como hábito de contar con niveles de aprobación que le permitían acciones durante estos primeros 100 días, que le daban como una metodología para poder ordenar el gobierno. Incluso en personajes como Trump, que Ujú. entiende el manejo de la agenda de una manera eh, arrolladora y atomizada, también para él, que entiende estos tiempos en los que todo es Ujú. mucho más corto, vemos cómo hoy tiene más desaprobación que aprobación, tan solo hoy creo que estamos a 83 días de mandato. Ujú. Entonces, lejos de esos 100 días, ya estamos viendo algo que se comprueba en otros lugares del mundo, con Ujú. otros políticos de cualquier ideología, y sean cual sean las medidas que haya tomado. En el caso de Trump, que ha tomado una serie de Ujú. medidas que o están impactando directamente en el día de hoy en la economía de los Ujú. ciudadanos y las ciudadanas, o estos proyectan que las van a impactar en el futuro, se hace aún más pronunciado. Ahora, no está corriendo demasiado riesgo el presidente Trump en este sentido, porque va de manera muy acelerada y la caída, el cruce de líneas, como has dicho, Julián, por ello mismo también se dio de manera acelerada. Si trazásemos una proyección, dada esta experiencia de estos primeros días, ¿qué le puede ocurrir al presidente antes de que termine el año? Bueno, en realidad yo creo que ellos cuentan con una estrategia de hacer todo lo que pueda llegar a ser negativo para la población bien al principio del periodo, porque si lo hacen al principio del periodo, tienen más tiempo Ujú. para poder contrarrestar a lo largo. Esto es algo que se repite en los gobiernos del mundo y la historia de la política, que Ujú. es: si hay medidas duras para hacer, hay Ujú. que hacerlas al principio del gobierno. El problema es que perder la propia base de apoyo en tan pocos días puede Ujú. complicar no solo la gobernabilidad, sino el posicionamiento propio del Partido Republicano para las midterms. Hay una gran Ujú. preocupación en el Partido Republicano sobre lo que pueda suceder en las midterms, porque ya estamos viendo una enorme pérdida de apoyo. Hoy veía otra encuesta donde por primera vez en años la ciudadanía confía más en el manejo económico de los demócratas que en Sí. el de los republicanos. ¿Qué Esto encuesta fue es esa, Julián? cambiar los paradigmas. Y Creo que es ese, una encuesta de CNN. ahora, vimos en el cuadro anterior, le pido a nuestro director que por favor lo coloque. La pregunta es importante. El presidente Trump tiene un plan claro en el manejo de las tarifas. El 16% dice que sí entre los demócratas y entre los republicanos el 91%. No tiene ninguno
apenas el 97, el 9% contra el 84%. Pero se entiende, aquí están las opiniones partidistas. Pero cuando vas a los independientes, fíjate, Julián, el 43% es el que dice que sí hay un plan. El 57% dice, no, 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 aquí no hay ningún plan. Lo cual te deja en una suerte de limbo porque para el 57% de la población independiente el presidente está improvisando. ¿Cómo podemos entender Bueno, esto? Ujú. eso tiene mucho que ver con su estilo. El Claro. estilo de comunicación que lo que hace es querer acaparar la agenda, porque lo que nos hemos visto es una cantidad de destellos comunicacionales que buscan impactar sobre la agenda en temáticas Mm, económicas, migratorias, gubernamentales. Todas esas temáticas son acaparadas por la administración Trump, pero además mm, concentradas muy fuertemente en su personalidad. Incluso la única personalidad de muy alto perfil que tenía cerca, que era Elon Musk, está siendo relegada justamente por esto. Entonces, cuando uno está generando estímulos político-comunicacionales de manera constante para responder de alguna manera a diferentes situaciones que plantea el escenario político o económico, ujú. da la sensación de no tener un plan, porque además algunas de las medidas que se han tomado son contradictorias unas con otras y Sí. solo pasan horas entre Ujú. una acción y la confirmación o la rectificación de esa medida. Entonces, eso da la sensación de no tener un plan. Parecería que tiene un plan a largo plazo, que es presionar sobre los mercados para bajar el nivel de los indicadores económicos sobre la deuda que tiene que pagar Estados Unidos, pero para ello tiene que ser sostenido en el tiempo y no necesariamente lo está pudiendo hacer porque anunció unas medidas de aranceles que después se desdijo y las mantuvo en Ujú. alguna medida, pero solo para China o solo del 10%. Entonces, no solo no es clara la comunicación, sino que no es clara cuál es el fondo de la medida que está tomando. Así es que la población nunca va a tener claridad sobre el plan que tiene. Ese cuadro que tenemos en este momento sobre las expectativas para el próximo año, eh, fíjate, por ejemplo, vamos a entrar en recesión al mes de marzo 28%, 5 puntos porcentuales por encima ahora cuando se hace la encuesta. Eso le puede dar al presidente, por ejemplo, una proyección muy negativa en cuestión de semanas, de meses. ¿Cómo lo ves, Julián? Bueno, todos los indicadores de aprobación de gestión o de las proyecciones sobre cómo va a estar la economía en el futuro cercano de Estados Unidos se están poniendo en alarmas rojas, en luces Mm, rojas como para la administración Trump, porque los mercados y desde los mercados proyectados hacia la ciudadanía en su conjunto, hay cada vez más una convicción de que los próximos meses serán muy duros para la economía. Entonces, eh, no hay razones para creer que esto vaya a cambiar en en la mente de la ciudadanía, sí. porque también algo que sucede en muchísimos gobiernos alrededor del mundo es que cuando tienden a tener mayor desaprobación que aprobación, después les es Ujú. muy difícil recuperarse. No hay una noción de que esto pueda ser un escenario a largo plazo recuperable por Trump. Ya como última pregunta, Julián, uno de los cuadros dice que el presidente Trump es responsable de lo que está ocurriendo y no ha cumplido 3 meses de gobierno. Eh, Fíjate, el 54% piensa que el responsable es el presidente Trump versus el 21% que le echaría la culpa a la gestión del presidente Biden. Y siendo tan breve el tiempo, muchos podrían decir todavía el presidente Trump no es el culpable, todo esto viene de la administración anterior. Pero acá se da ese fenómeno del 54% atribuyéndoselo directamente al presidente Trump. Tiene que ver con la personalidad del presidente Trump, tiene que ver con su estilo, que esté este rasgo tan negativo. ¿Cómo lo ves? Sí,
Sí, tiene que ver con su forma de prometer en la campaña. Es una inflación de promesas que se dio durante la campaña en el que los cambios no solamente eran fáciles de hacer, sino que podían ser inmediatos, pero también Mm, tiene que ver con la ansiedad de la ciudadanía sobre los resultados de los gobiernos. ujú, Yo acabo de terminar de escribir mi segundo libro y en el mismo hablo sobre nuestros umbrales de atención hacia la, los productos comunicacionales forjados en la era digital son cada vez más cortos. Y esos umbrales de atención forjados en Internet nos van mutando como ciudadanos, como electores que queremos resultados muchísimo más rápidos. ujú. Entonces, cuando asume un presidente, ya no estamos dispuestos a esperar 100 días para que se empiecen a ver algunos de los resultados, sino que a la, en correlación con los primeros 3 segundos de los videos de TikTok donde debemos retener la audiencia, los primeros Sí. días de acción de un gobierno tienen muchísimo que ver con lo que podrán hacer en el futuro. Y le pongo un ejemplo muchísimo más extremo, César, que es Ujú, eh, en Alemania la derecha ganó las elecciones, pero todavía no pudo formar gobierno ujú. porque están haciendo negociaciones para que el canciller de la centroderecha, del partido de Angela Merkel, pueda sustituir al actual canciller que es Scholz, que es de la Ujú. socialdemocracia. Entre las elecciones que fueron a fines del año, a principios de este año y el día de hoy, la fuerza que las ganó No ha pasó a ser podido. la segunda fuerza en la intención de voto. O sea que Mm. sin siquiera asumir, ya consumió lo que sería su luna de miel. Sí, Entonces, los periodos de tolerancia para con los gobiernos hoy se gastan incluso en las transiciones. ya, Así de ya. ansiosos somos. Así de ansiosos. Julián, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Por favor, siempre es un gusto. Julián Canaré, que es consultor en comunicación política, CEO de Ciudadana, empresa de comunicación. Una pausa y ya regresamos en conexión.